Saludos a toda nuestra audiencia. El día de hoy quiero darles la bienvenida a este su podcast. Somos más que un pueblo. ¿Qué tal, Stephen? Buenas, Fernandito, encontrándonos nuevamente después de un largo rato, pero aquí nuevamente en la transmisión. Sí, claro. Claro, sí. Menos mal, otra vez volvemos a encontrarnos. ¿Qué tal, Hernando? Muy buenas, Fernando. Muy buenas, Stephen. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Perfecto, me alegra. Con ganas de volver a hacer este podcast. Entonces, quiero recordarles a nuestra querida audiencia que volvemos a estar en este podcast y vamos a traerles un nuevo tema, un interesante tema que puede estar muy relacionado con la coyuntura, aunque en el momento en que lo pensamos no tenía nada que ver. Entonces quisiera, antes de eso, dar la cordial bienvenida ahora sí a todos ustedes y que comience esto. Porque somos memoria. Porque somos una voz. Porque somos realidad. Porque somos más que un pueblo. Bienvenidos. Bien, entonces el día de hoy el tema que nosotros queremos proponerles a ustedes es uno que ahora no nos damos cuenta de ello muy bien, no muy claramente, pero nos permea. Y con esta serie de noticias y de elementos periodísticos que han salido a la luz en las últimas semanas, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces el tema que les proponemos es el siguiente. ¿Cómo es que el discurso social es neutralizado por medio de recursos lingüísticos? Entonces, comencemos con cualquiera de los dos. Más o menos qué ideas tendrían ustedes acerca de este tema? ¿Qué pensarían? ¿Cómo lo vincularían con la realidad nacional en este momento? A mí me gustaría comenzar el tema de hoy llamando a nuestros suscriptores a que participen un poco más, se suscriban y que por favor hagan parte más activa de nuestro podcast. Por otro lado, también me gustaría hablar de cómo se fue cambiando el lenguaje después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que en la Segunda Guerra Mundial se vieron a los comunistas como personas normales y naturales, que mientras Hitler supuso una amenaza para Occidente, fueron aceptados y tolerados con todas sus políticas, y luego de la Segunda Guerra Mundial empieza la cacería contra los comunistas y todo lo antisoviético, tumbando todo aquel discurso que se había forjado de igualdad y más bien exactamente llevando a los conceptos a su modo más peyorativo, ¿no? Entonces, digamos, hoy en día tenemos la herencia exacta de que decir comunista es algo malo y es algo terrible, y el que pide comida o el que pide leyes laborales mejores está mal. ¿Por qué? Porque exactamente se montó ese discurso de que el que pide que se cubran sus necesidades básicas es un mamerto, o es un comunista, o es un socialista, o es un subversivo con respecto al sistema, ¿no? Gracias. Sí, es muy cierto. Hay una transformación del lenguaje en este sentido frente al comunismo y a las, pongámoslo así, entre comillas, amenazas que este comunismo pudiera traer detrás de sí. Y tal como lo hemos visto en los podcasts anteriores, ese uso del lenguaje para la criminalización ha sido una bandera propia de los movimientos liberales en las sociedades contemporáneas. Pero, ¿qué opina entonces Hernando? Sí, yo creo que para que lo que propone Stephen para darle inicio a esta charla del día de hoy, pues es bastante interesante, así como lo hemos venido trabajando en los otros programas. Me parece que lo que vemos de fondo ahí es la vigencia o la actualidad de las campañas publicitarias de desprestigio
que vienen acompañadas de todo este monopolio de los grandes medios de comunicación que ayudan precisamente a montar un discurso, a imponer una opinión generalizada sobre todos aquellos que se oponen de alguna manera a las políticas vigentes. Sí, creo que hay un elemento importante que entonces está resaltando. No solamente hay una transformación de ciertas palabras y ciertos elementos dentro del sistema, sino que hay, digamos que, operadores de este sistema que están colaborando con estas políticas, con esta forma de transformar la realidad, y son los medios de comunicación. Y vemos que en el caso colombiano hay una forma en que estos medios de comunicación están operando para lograr ciertos intereses políticos. Sabemos que es imposible una opinión que no esté parcializada de alguna manera, pero es cierto también que todos estos medios económicos solamente están defendiendo unos intereses políticos muy parciales. No sé cómo pudieran ustedes. Sí, es muy importante lo que su merced Fernando dice, tomando en cuenta, digamos, que a principios de los años 60, 70, si no me equivoco, se hizo un informe que se llama el informe McBride, que hablaba sobre la potencialidad que tenían las comunicaciones. En ese informe, McBride me habló de que si la comunicación se usaba de una forma mala o errada, generaría exactamente eso que su merced dice, posiciones totalmente parcializadas hacia un lado. Y aquí en Colombia, centrándolo directamente aquí en Colombia, podemos encontrar, digamos, que RCN y Caracol son el mismo canal y son ya tan conchudos que ni siquiera muestran una rivalidad, sino que se comparten los programas y hasta se los transfieren de uno al otro como si fueran el mismo canal. Entonces estamos viendo que ellos que tienen el poder no tienen realmente un equilibrio ni hay una oposición entre una opinión y otra, sino que siempre manejan la misma posición directa y ya lo hacen directamente y la gente no se da cuenta y todo el mundo les sigue creyendo, perdiendo esa capacidad crítica que tenemos frente a toda la televisión y toda la comunicación que hay, ¿no? Sí, yo creo que ahí marca también otro punto interesante aparte de los medios de comunicación, es cómo estos mismos medios de comunicación, aunque marcan estas diferencias digamos que en apariencia radicales, prácticamente nos están diciendo que todo lo que están presentándonos a nosotros es una sola opinión, pero presentada con una diferencia de matices importante. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría ser el ciudadano de a pie para encontrar esos matices, para reconocer esos matices de lo que les están presentando los medios de comunicación, que aunque le estén diciendo lo mismo y estén defendiendo a las mismas personas, pareciera que el ciudadano de a pie no comprende muy bien esos pequeños matices? Ahí me gustaría hacer una acotación, y es trayendo a colación dos situaciones, dos hechos, uno presentado por un sociólogo francés, Bourdieu, y el otro es el hecho de esta afluencia de las redes sociales en cuanto a lo que ustedes están diciendo y proponiendo. Lo que nosotros logramos observar ahorita es cómo precisamente las redes sociales posibilitan una cierta masificación de la información, pero el hecho de que la información esté fluyendo de manera constante y en grandes cantidades, eso no implica de manera necesaria que todas las poblaciones o todas las personas que tienen acceso a estas redes sociales, que es una amplia mayoría, tengan, digamos, las mismas condiciones y posibilidades para poder tener una lectura analítica y crítica de toda esa información que nos arrojan las redes sociales, ¿no? Entonces, aquí es donde yo recuerdo este texto, un texto de Bourdieu sobre
precisamente la opinión, ¿cierto? En el sentido de que la opinión no es un discurso social que se establece de manera imparcial, sino que por el contrario es producto de una serie de posiciones y una serie de visiones políticas y sociales. Entonces esta opinión va a venir también acompañada de todas estas condiciones sociales en las que nosotros estamos inmiscuidos como individuos, ¿no? No es lo mismo aquel personaje que puede vivir en un estrato social alto y que tiene un acceso mucho más amplio a la alta cultura y a distintas instituciones para la formación intelectual, espiritual, y que de alguna manera se forma en un núcleo social que le permite, si no tener una visión crítica sobre la información, al menos sí tener una conciencia sobre el manejo y la manipulación de esa información, que otro individuo que lamentablemente no cuenta con las mismas condiciones y por tanto no accede a estas posibilidades, no accede a cierto capital cultural, y en ese sentido pues tampoco tiene o tampoco cuenta con todas las posibilidades culturales, sociales y espirituales para poder referir, retroalimentar, analizar y tomar distancia de las distintas informaciones que están ahí en las plataformas actuales. Bien, Stephen, entonces ante esta visión que nos presenta Hernando, ¿qué opinaría? A mí me parece que es supremamente importante lo que propone Hernando, porque el asunto ahí radica en la educación. Y exactamente lo que hablaba Hernando es que hay niveles de educación. Digamos, si nos vamos para el campo, el nivel del acceso del internet es nulo, y la educación, pues todos sabemos que la educación en el campo no es la mejor. Entonces nos encontramos exactamente con una persona completamente expuesta a cualquier opinión y a creer que esa opinión es válida. Y eso lo vemos muy reflejado en el campo y obviamente aquí en las ciudades también, a pesar de tener acceso. Muchos chicos que no tienen esa capacidad interpretativa, muchos adultos tampoco tienen esa capacidad interpretativa, y exactamente cuando encuentran noticias falsas o eso, no se dan cuenta ni siquiera que son falsas porque no son capaces de ir un poco más allá de lo que se les presenta en el instante, en el inmediato. Y ese es el problema, mucha gente vive en el inmediato. También es por el estilo de vida que vivimos. Si nos damos cuenta, somos una sociedad que sobrevive, no que realmente vive. La mayoría de la gente vive al diario. Una gran minoría, por decirlo de una manera, son exactamente esas personas que realmente están acomodadas y que pueden acceder a una educación alta, acceder a unos libros, acceder a una información mucho más profunda, ¿sí? Entonces ahí el problema, necesitamos transformar la educación que hemos recibido hasta el momento para generar personas más críticas que puedan interpretar y desmenuzar parte a parte el discurso que se les está dando y ver qué parte es cierto, qué parte es falso, y compararlo, ¿no? Porque es que mucha gente solo se queda en Caracol, RCN o en ese tipo de noticias y no van un poco más allá como a ver a qué está pasando a nivel internacional, qué están diciendo a nivel internacional, sino que se quedan con una opinión y de ahí no pasan. Gracias. Bien. Entonces estamos llegando a un problema, y es que el uso del lenguaje viene aparejado con la enunciación de ciertos juicios que terminan siendo opiniones vacías, vanas, porque los medios de comunicación se encargan de producir prácticamente lemas para que la población pueda repetirlos creyendo que está comprendiendo lo que está diciendo. Pero entonces aquí viene, ahora sí entremos al problema que nos hemos planteado al principio, es cómo se neutraliza ese discurso social. Yo les pongo, para que lo discutamos, un caso particular, ¿sí? Que me parece que genera una indignación radical en los colombianos de bien, porque hay colombianos que asumen una postura que uno dice francamente es deleznable, como hay tanta maldad en asumir esta postura, como si fuera la realidad.
y es ese enunciado que nos regala nuestro queridísimo subpresidente Iván Duque, cuando dice que es un mal término el uso de la palabra masacre, ¿sí? Que este es un término propio de los periodistas, pero que no es un término técnico, que el término adecuado es el de homicidio colectivo. Y sin embargo, a los pocos días entonces Iván Duque, con el enfrentamiento que tuvo el ejército con un grupo armado, sale en su tweet y dice que es una masacre, igual que el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de esa transformación de ese uso del lenguaje, de la palabra masacre a la palabra homicidio colectivo? Exactamente, en eso estaba pensando hace un momento, Fernando, gracias por traerlo a colación. Y es que lo que podemos observar ahí, o lo que debemos observar ahí, es la fuerte carga simbólica que hay detrás de esas dos enunciaciones de Duque, ¿no? Cuando viene no solamente los sucesos de Samaniego, sino todas las masacres que se han venido generando en el territorio nacional, y viene este señor Duque con la aseveración de darle esa connotación de homicidios colectivos. Lo que podemos observar precisamente es que hay un desconocimiento intencional, ¿sí? Un desconocimiento intencional ¿de qué? De una realidad política y de una realidad social que nos está quejando a nosotros los colombianos, y es el hecho de que aún en pleno 2020 estemos todos aún siendo víctimas de una violencia estructural que evidentemente está contaminada de distintos intereses políticos y económicos que vienen a interferir con ello. Entonces, cuando yo propongo esta lectura de homicidios colectivos, lo que estoy haciendo es precisamente desconociendo esa realidad, ¿cierto? Y al desconocer esa realidad, lo que logro precisamente es que le reste el contenido y la connotación política al suceso. Lo que no puede hacer, o lo que no pudo hacer con los sucesos en el norte del Santander con estos militares. Entonces lo que podemos observar es que cuando se trata del régimen y cuando se trata de todas las fuerzas que acompañan a la estructura de poder, entonces sí podemos utilizar ese término fuerte y cargado que es el de masacre para poder hacer mismo un posicionamiento frente a la sociedad civil. Y también hay que sumar a ello, a lo que dice Hernando, el hecho de que en Colombia no es nuevo ese uso o cambio de lenguaje, ¿no? Es un hecho muy cotidiano, lo podemos ver desde los 80 con ese cuento de los mágicos, que eran gente que era muy pobre y de un momento a otro se volvió muy rica porque hacían muy buenos negocios con ganado. O lo podemos ver en el 2000 también con los falsos positivos, ¿no? O sea, o es falso o es positivo. Pero entonces, como no sabían cómo demostrar que se estaba cometiendo un crimen, empezaron a hacer un uso del lenguaje que estableció un cambio de conciencia en lo que estaba pasando. Entonces es un falso positivo. Entonces era un positivo, pero no era de verdad, entonces era falso. Entonces hemos tenido ese asunto de cambiar el lenguaje muy muy marcado en Colombia, ¿no? O sea, en Colombia es un país de sinónimos. Entre más sinónimos podemos usar para describir algo, mucho mejor. Y entre más sinónimos bonitos, mejor. Gracias. Yo diría que más que sinónimos, eufemismos. Aquí digamos que ha habido una fuerte tendencia por la implementación del eufemismo, porque el eufemismo lo que hace precisamente es ocultar la realidad de los hechos. No sé qué opine Fernando. Sí, claro, porque es que en una sociedad conservadora en el que hay que tratar de decir las cosas lo más amablemente posible para que en el exterior puedan las personas interpretar que todo está bien en el país, sin embargo se está incendiando,
Los eufemismos ayudan a que los que están desde el exterior vean las cosas con mayor tranquilidad, mayor normalidad, y desde aquí adentro todo termine pésimamente mal. Entonces, digamos que ahí vamos viendo varias características de esta forma en que se trata de neutralizar el discurso social a través, en primera instancia, de lo que ustedes han dicho, los eufemismos; en segunda instancia, las opiniones, ¿sí? Un lenguaje que crea opiniones. También está la generación de ciertos lemas, de ciertas palabras o expresiones que pueden ser repetidas con mayor facilidad para que entre todos asumamos una postura homogeneizada, una postura donde ya todos estemos pensando igual. Entonces me gustaría también presentarles a ustedes, ver cómo asumen o cómo conciben ustedes esta discusión mediática que se ha dado por el caso de Álvaro Uribe Vélez, en el que inmediatamente él es apresado, empiezan a ejecutarse una serie de estrategias políticas y mediáticas. Por ejemplo, vamos a poner en el primer caso lo que siempre ha sucedido con el uribismo, con Álvaro Uribe y su partido, es que en vez de, digamos que, establecer o dar pie a la discusión sobre lo que se está haciendo bien o mal, ellos lo que hacen es atacar, y un ataque que implica un uso de lenguaje desmedido, vulgar, siempre coercitivo frente al otro, pero aparte de eso es un lenguaje que les dice a los demás: pero si es que ellos lo hacen, entonces yo también estoy facultado para hacerlo, ¿sí? Entonces uno escucha a personajes tan dignísimos y honorabilísimos como el señor Carlos Mejía, el senador, que no tiene jamás nada que decir, sino solamente gritar y gritar en el Senado de la República. ¿Qué otras estrategias encontrarían ustedes que se utiliza para neutralizar ese lenguaje social, ese discurso de lo social, de la defensa de lo social y de lo público? Pues digamos, en eso que usted está proponiendo, Fernando, a mí me gustaría mencionar también una estrategia o un recurso lingüístico que se ha implementado también bastante, evidentemente desde los medios de comunicación, y es la presentación de los acusados, ¿no? ¿A qué me refiero? Piensen ustedes cómo se logran presentar la noticia de este señor Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? En el que en los enunciados de los grandes noticieros y de los grandes periódicos se le respeta la presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces no nos presentan a un criminal de manera directa y explícita, sino que lo que están haciendo es generando mediante la estructuración de distintos enunciados un posicionamiento ya frente al ex senador actualmente, Álvaro Uribe Vélez. Pero cuando nosotros, haciendo un poco de memoria, observamos los casos de los falsos positivos judiciales, vemos cómo precisamente los medios de comunicación nos presentan a distintos personajes sin respetar esa presunción de inocencia, sino que digamos que los medios de comunicación se presentan ya como si fuera la instancia que viene a juzgar, y lo que hacen es crear una cantidad de enunciados con el propósito de imponer un contenido y de imponer una posición en la que la sociedad vea a esos individuos y de manera inmediata logre juzgarles y adjudicarles la culpa sin que se respete el debido proceso. Entonces, digamos que esa también es una de las argucias que se implementan a partir de las estructuras del poder y de la manipulación de los medios para poder posicionar ciertos contenidos y para poder generar ciertas realidades y ciertas opiniones conforme a las necesidades y a los intereses del gobierno y del Estado. Claro, entonces, en la medida en que comienzan a construir esas argucias, en que ellos se comienzan a imponer ante la visión de lo público, de los ciudadanos como juez y parte, ¿sí? Uno ve preocupado cómo es que estos medios de comunicación arrodillados al poder
defienden lo que es indefendible, ¿sí? Y entonces aquí uno vuelve a revisar muchas de las cosas que uno puede observar en los medios de comunicación. En este caso, un tuit de Álvaro Uribe nos dice: en Medellín debemos apoyar la veeduría ciudadana para cuidar el patrimonio colectivo. Claro, vemos que cuando se trata de una problemática como la que está pasando en Hidroituango, el veedor público, ¿sí? En este caso los líderes sociales, la veeduría ciudadana, que en este caso serían los líderes sociales, es rechazada y antes criminalizada, ¿sí? Como ya lo hemos visto en otras circunstancias. Pero aquí viene lo preocupante, es porque se está transformando toda esta junta directiva de Hidroituango, y entonces, como se les puede caer los negocios turbios que podrían llegar a tener allá, ahora sí están solicitando veeduría ciudadana, cuando a pesar de todos estos grandes inconvenientes que ya vienen de hace 2 años con este problema y esta emergencia no solamente social sino ecológica con Hidroituango, vemos que esta semana este señor Federico Gutiérrez sale en la W diciendo: es que yo no puedo revisar cada uno de los tornillos que se ponen en la empresa, en Hidroituango, porque es que esa no es mi tarea. Claro, ahí hay digamos que una verdad que trata de cubrir una mentira, y una gran mentira, que es cierto que él no puede revisar que se ponga cada uno de los tornillos en los lugares que deben ser puestos. Eso es obvio, eso es evidente, no hace parte de su tarea, pero también hace parte de su tarea el hecho de tener que revisar y de llamar a las interventorías a decir: bueno, hombre, ¿qué está pasando en tal obra que está sucediendo esto? ¿Cómo así que pasa esto, esto y esto? Y ustedes como interventoría no se han dado cuenta, ¿sí? Que es una tarea obligatoria del administrador de EPM, de las empresas públicas de Medellín, que en este caso están financiando muy buena parte de estas obras. Ahí hay un uso, una tergiversación tanto de Uribe con lo que está solicitando, como de Pico Gutiérrez al pedirnos eso, y dice especialmente las empresas públicas. Claro, cuando nosotros vemos que muchos de los trabajadores de Uribe que han estado acompañándolo en sus gobiernos han tenido que ver con esta cantidad de robos a empresas públicas. Dice: empresas públicas, fuente de recursos irreemplazables para las políticas sociales. Lo digo desde mi condición de detenido, que no me afecta el amor por mi ciudad y por la democracia. Claro, un tema que no tiene nada que ver, le tiene que poner también el hecho emocional, afectivo, primero el amor a la ciudad, que luego se va a transformar en la idea del amor a la patria, pero aparte de eso, tiene que meterle la afectividad de que está siendo detenido, ¿sí? Y cosa que no tiene nada que ver con el tema que está comentando. Entonces, desde ahí estamos viendo, no solamente estamos viendo que está atacando, sino que también se está poniendo en la tarea de víctima, y de víctima a las pobres personas que han sido despedidas o que se les aceptó la renuncia en Hidroituango. Entonces, no sé si quisieran aportar, Stephen, algo más, o Hernando. Me parece que es que, digamos, aquí en Colombia, viendo la tergiversación exactamente del lenguaje que su merced nombra, Fernandito, encontramos que aquí en Colombia siempre la élite dueña de los medios de comunicación se han encargado exactamente de usar el lenguaje para eso. Digamos, cuando necesitan volver a alguien víctima, lo convierten en víctima, y cuando necesitan volver a alguien enemigo a sí mismo, lo hacen. Entonces, digamos, tenemos lo que su merced dice: el día que se sale la sentencia de que Uribe va a ser detenido, y vemos exactamente eso, que todos los que salieron en favor de Uribe lo hacían con toda la pasionalidad del caso, darse plomo si era necesario, y los otros también con la misma pasionalidad, también defendiendo un punto válido, se encontraron, y ambos se encontraron en pasionalidades, ¿sí? O sea, Colombia es pasión, como lo decía un logo cafetero de hace unos cuantos años. Aquí, o sea, se machete a todo el mundo y verá que aquí no hay argumentos. Entonces, los medios de comunicación se han aprovechado de ese pasionalismo y de ese furor del colombiano, y han hecho uso del lenguaje para exactamente manejar a ese ciudadano
como lo hablábamos en nuestra transmisión pasada, ¿no? El ciudadano que se convirtió ya no en ese ciudadano, en esa idea de ciudadano con más leyes, sino que se convirtió en todo un proyecto cultural del neoliberalismo. Dentro de ese proyecto neoliberal encontramos muy marcado el lenguaje, porque el lenguaje es lo que mueve las masas. Entonces, si usted maneja de muy buena forma el lenguaje y puede convencer a todo el mundo de que usted tiene la razón, así está equivocado, lo van a seguir. Y es lo que vemos aquí muy marcado en Colombia. La pasionalidad y la política siempre han ido de la mano en nuestra historia, porque en ningún otro país a nivel mundial han tenido la violencia y los tipos de violencia que hemos manejado acá, y exactamente eso es por la pasionalidad, y mucho menos la violencia política que hemos manejado aquí. Muchísimas gracias. Sí, no, y me gusta mucho ese aporte y que nos recuerda uno de los grandes hitos de la publicidad de Colombia, y es la marca país. Digamos que me parece interesante, y es una cosa con las que yo lucho mucho con los con los diseñadores y demás personas que se dedican a esta clase de tareas, y es que ellos hacen una distinción entre publicidad y propaganda, claro, pero ellos no saben o no tienen esa profundidad de que toda publicidad lleva aparejada una propaganda, y en el caso que nos comenta Stephen es súper relevante reconocer que esa marca país que fue Colombia es Pasión, ¿sí? Una marca que de hecho causó un reconocimiento internacional de esa revitalización, o sea, renovación de la forma de concebir a Colombia, fue importantísima, pero esa marca país implicaba todos los valores que detrás venía imponiendo el uribismo, y dentro de esa visión, digamos que hay que poner la relación entre la marca país Colombia es Pasión y el estado de opinión, porque es que no se puede pensar un país que sea capaz de tomar decisiones adecuadas si siempre está movido por la pasión, y esa pasión le va a generar una opinión que durante todo el tiempo del uribismo, de los 8 años de Álvaro Uribe a principios de este milenio, nosotros vemos que la marca país fue determinante para que tuviera Álvaro Uribe toda esa cantidad de popularidad y de aceptación que tuvo en esos años. Claro, muchas personas ya en esa época reconocían quién era Álvaro Uribe Vélez y lo que representaba para la historia del país. Todos sabemos, o históricamente se está relacionando a Álvaro Uribe con la figura de este otro personaje siniestro para la historia de Colombia, que es Laureano Gómez, ¿sí? Que para poder imponer sus políticas decía que había que hacer invivible la república, y por eso terminamos en la violencia de los años 50, que prácticamente es la violencia que nos termina a nosotros, digamos que trayendo hasta este momento de la historia, momento donde creíamos que habíamos logrado firmar una paz, pero con el uribismo vemos que la paz es la guerra, como diría George Orwell, con el Minipaz, con el Ministerio de la Paz en 1984. Entonces se ve la tergiversación del mismo lenguaje para presentarnos esta serie de circunstancias. Esta forma de hacer invivible la república la estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y cómo es que este lenguaje, esta marca país, aunque no está visible, se está viendo actualmente ejecutada nuevamente, y cómo se está generando la polarización, porque es que aquí hay otro elemento que es importante, y es que la polarización, como nos la está presentando el uribismo, es cuestión de que nosotros podemos tener ideas diferentes respecto a diferentes temas, y ellos niegan esa posibilidad, ¿sí? Entonces, que creo que es algo que ya hemos estado tratando en este momento. ¿Cómo conciben ustedes entonces esa polarización que se está viviendo ahorita en Colombia con esta relación del lenguaje? La polarización que actualmente vive Colombia es plenamente natural, dado que mucha gente de los 8 años de gobierno del innombrable se benefició, claro, se vieron muy beneficiados por todos los movimientos económicos que se dieron en ese entonces, por todos los movimientos sociales, por todo el asunto que se dio en ese momento de los 8 años de Uribe. La política colombiana se vio muy afectada a profundidad y va a cambiar, y por eso es que se genera esa polarización en la actualidad.
que está rompiendo a Colombia ahorita. Porque es que muchos de los que se vieron beneficiados durante esos 8 años van a apoyar fielmente a unas políticas que obviamente a ellos les dieron frutos. Pero otros, como los que perdieron las horas extra, como ciertos estudiantes que perdieron ciertos derechos educativos, se van a ver afectados y ellos son los que van a salir a decir ahorita, por usted no pude. Entonces la polarización es completamente entendible porque como en todo país se han visto beneficiados y se han visto afectados algunos. Y dentro de ese mismo beneficio y dentro de esa misma afectación va exactamente ese uso del recurso lingüístico que va a apoyar a unos y a negar a otros. Y ahí es donde el uribismo, como lo hemos visto, ha pegado muy fuerte, porque se ha sabido integrar y ha sabido entrar en ese discurso popular. Y aquí las clases populares, si ustedes se dan cuenta, son muy fuertes en Colombia, o sea, son una gran mayoría, ellos sí son una mayoría muy grande. Gracias. Hernando, que lo he notado muy silencioso en esta discusión. Sí, yo quisiera acotar algo a lo que están diciendo ustedes sobre la polarización, y es que me parece que también es un clarísimo ejemplo de lo que estamos tratando, que es precisamente la neutralización del discurso social. Y lo que me parece a mí es que ese término de polarización lo vienen utilizando también los del partido de gobierno para motivar todo acto de censura en contra de cualquier posición y cualquier posicionamiento que difiera ideológicamente de la posición del gobierno, ¿sí? Entonces, cuando ellos implementan el término de polarización, siempre nos quieren dar a entender que aquellos que de alguna manera no están y no estamos de acuerdo con las políticas sociales, económicas y militares del actual gobierno, entonces somos nosotros los que estamos llamando a la desestabilización del orden, y somos nosotros los que queremos generar un caos al interior de la nación, y en ese sentido somos nosotros los que estamos polarizando el discurso y polarizando la vida nacional. ¿Sí? Lo cual, pues, cierta medida es cierto. ¿En qué sentido? En que, pues, la democracia tendría que, digamos que uno de sus principios es precisamente el espíritu de los distintos discursos construyendo una nación. Pero entonces cuando ellos vienen a presentarlo, lo presentan en términos peyorativos o en términos de desprestigio contra todos aquellos contenidos que vienen a posicionarse en contra del gobierno. Entonces observamos ahí precisamente toda esa campaña de desprestigio como la que pudimos observar con la bodeguita uribista, en donde precisamente se comienzan a plantear una serie de estrategias y una serie de campañas de desprestigio y de censura contra todo tipo de periodismo alternativo y de opiniones distintas que de manera abierta lograban posicionar un discurso en contra de las políticas del gobierno, ¿no? Entonces, precisamente lo que logramos observar aquí es cómo este recurso de las redes sociales, nuevamente retomándolo, ayuda precisamente también a posicionar una gama de contenidos y a estructurar o a darle una connotación política a los términos, pero esa connotación política que ellos le confieren a los términos lo dan en calidad de emotividad, porque como ustedes lo estaban diciendo ahorita, estamos en un escenario político actual en donde la base fundamental de toda la política viene a ser la emotividad y la pasión mediante la cual se vienen a juzgar y a presentar los hechos. Gracias. Bien. Quisiera entonces, como para progresivamente ir cerrando este tema, leerles otro gran tweet de nuestro queridísimo presidente eterno, ¿sí? Que nos habla de otro ejercicio de esta forma de tergiversar lo que significan las cosas, y tiene que ver con lo que sucede después de la masacre, porque hay que llamarlo las cosas por su nombre, la masacre que se da donde mueren estas 8 personas a manos de, otra vez, desconocidos, ¿sí? Entonces ahí vemos el primer elemento, vemos que hay una manipulación del lenguaje
para que no llamemos a los grupos paramilitares y narcotraficantes como deben ser llamados, paracos o narcos, ¿sí? Sino que sean siempre personas desconocidas. Pero entonces aquí viene el segundo tema. Carlos Holmes nos propone y nos dice lo siguiente: es que la forma en que se está dando la violencia en estos momentos es por culpa del narcotráfico. Entonces hay que acabar el narcotráfico. ¿Y cómo vamos a hacer para acabar con este narcotráfico? Hay que reiniciar con las fumigaciones aéreas con glifosato. Y en estas fumigaciones aéreas tenemos que recordar dos cosas. La primera de ellas es que el año pasado Marta Lucía Ramírez decía que el glifosato no hace daño, y cuando Gustavo Bolívar la invitó a tomarse un vaso de glifosato, cuando ella decía es que esta cosa no hace daño, esta señora Marta Lucía Ramírez pues se tuvo que echar para atrás, ¿sí? Sabemos cómo hay esa tergiversación a partir del uso del lenguaje. Y entonces ahora viene Holmes y nos dice es que la forma de defender la vida de las personas es volviendo a la fumigación aérea. Y Álvaro Uribe dice lo siguiente: fumigar narcocultivos es un imperativo para defender el derecho de los derechos, el derecho de la vida. ¿Ustedes qué opinan? Pues ahí, digamos, la postura que yo asumo es que esa campaña que ellos hacen a favor de la aspersión aérea, pues es una postura que atenta contra el campesinado colombiano. ¿En qué sentido? Cuando nosotros decimos apoyamos la fumigación de los cultivos, lo que estamos haciendo es que estamos conduciendo esta guerra del narcotráfico contra el campesino, o de ninguna manera es el dueño de esos cultivos, sino es, digamos, ha sido lamentablemente una de las pocas fuentes de ingresos y una de las pocas fuentes de producción que tiene el pequeño campesino en los campos colombianos. Entonces, esa campaña lo que hace precisamente es dirigir esta guerra del narcotráfico contra el pobre campesino, ¿cierto? Y dejar de lado toda la demás cadena que está involucrada en el narcotráfico. No, digamos que es una manera de desconocerlo o de dejarlo de alguna forma velado para que los ojos de nosotros los ciudadanos de a pie estén, digamos, enfocados sobre el pequeño campesino que está cultivando coca, que está cultivando marihuana, y nosotros decimos, sí, eso está mal hecho, toca ir en contra de él, y comenzamos a censurar el trabajo del campesino cuando él está respondiendo a una estructura mucho más amplia y que evidentemente está incunada en el gobierno. Y no solo eso, ¿no? También hay que ver que eso genera un estigma y una visión peyorativa sobre el campo y sobre los indígenas, ¿no? Entonces la mayoría de personas que escucha hablando sobre los indígenas o sobre el campesino, que se encuentra en esas condiciones cultivando cierto tipo de drogas para esa gran estructura, le quitan exactamente esa parte de que él también come, de que él también paga unos servicios, de que él también necesita un sustento, y lo empiezan a mostrar como el malo y como eso atrasado allá en la selva que le tocó. Y ese es el problema. Ahí mismo vemos cómo se va destruyendo toda una cultura y todo un montón de cosas que acompañan la palabra campesina y que acompañan la palabra indígena, que realmente no son solamente indicadores de sembradores de coca o de gente que va y se toma una tierra porque se le dio la gana, ¿no? Sino que trata de mostrarse como si ellos fueran el problema, cuando realmente el problema es toda la estructura que está detrás de ellos, ¿no? Gracias. Eso a mí lo que me hace pensar es en los partidos de corte fascista, ¿no? Y digamos también en ciertas realidades literarias que nos presentan novelas de corte distópico, en donde de alguna forma podemos observar este fenómeno político y social que Fernando está nombrando, y es que una de los primeros
de las primeras formas para lograr imponer un partido de corte fascista es el de la corrección de la historia, ¿cierto? Es decir, la necesidad de comenzar a editar el pasado y comenzar a renombrar los hechos para que digamos, a futuro se logre ir consolidando una opinión de nación y una opinión de sociedad. Entonces, eso lo que evidentemente va a producir es el desconocimiento de nuestra realidad como pueblo, ¿cierto? Y el desconocimiento de una tradición política y social que ha venido acechando la realidad colombiana desde hace décadas. Entonces, cuando nosotros ponemos esa fuerte necesidad de rectificar el pasado, pues no puedo más que pensar en esos principios de corte fascista en donde se quiere lograr tener un control total tanto del pasado como el presente para que de esa manera se logre también manipular las fuentes y los pronósticos del futuro. Con referente a lo que dice Fernando y a la intervención de Hernando, me gustaría leer un apartado que recordé de Mark Twain, que dice: la diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Y eso me llevó a acordarme de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez coge y plantea en 100 años de soledad un montón de situaciones completamente reales en Colombia que pasan en el diario vivir de un colombiano, y todo el mundo en Europa y en el resto del mundo pensó que era realismo mágico, cuando realmente es la realidad colombiana. Y ahí podemos encontrar, digamos, una carga del lenguaje en Colombia. O sea, Gabriel García Márquez narró lo que pasó en las bananeras, narró lo que pasó con la llegada del tren, pero en el resto del mundo lo vieron como algo mágico, cuando realmente simplemente estaba narrando hechos históricos de Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, creo que más o menos hemos podido adentrarnos un poco a este gran problema que es el uso del lenguaje para la manipulación social, ¿sí? Para la transformación de las subjetividades. Es un asunto que nos está tocando el día de hoy a todos nosotros como colombianos, y no solamente colombianos, a cualquier parte del globo esto le puede interesar, porque estamos viendo ejemplos de lo que está sucediendo en la época actual. Yo veo, y no sé si mis compañeros tal vez conocerán un poco acerca de la situación de España, y es que España, después de haber sufrido mucho tiempo con estos partidos profranquistas, que eran los que defendían la dictadura, ahora está en el gobierno una coalición del PSOE, que se transformó, a pesar de haber sido a su inicio un partido socialista, se fue transformando en un partido liberal que le hacía el juego a estos poderes tradicionales, pero que para poder alcanzar nuevamente el poder se unió con Podemos, con Unidas Podemos, y la estrategia de los grupos de derecha, de ultraderecha española, ha sido pues lo que hemos estado comentando: una radicalización en la polarización, en el ataque al otro, en argumentos ad hominem, argumentos que tratan de destruir y atacar el ser de la persona, ¿sí? A partir de insultos, de tergiversaciones, etcétera. Entonces, lo mismo va a pasar si de repente llegara un gobierno diferente, ¿sí? Que no estuviera en relación con las maquinarias actuales. Va a suceder lo mismo. Vamos a nosotros reconocer que la derecha política va a ejecutar sobre el territorio colombiano una polarización aún más radical que la que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, digamos que con esta reflexión final quisiera terminar el día de hoy, y quisiera agradecer a Stephen por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Stephen. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Hernando, por el espacio. Esperemos vernos nuevamente pronto. Y gracias a nuestros oyentes por el tiempo dedicado a nuestras transmisiones.
Hernando, muchísimas gracias por estar en estos momentos con nosotros. Igualmente, muchas gracias a todos, muchas gracias Fernando, muchas gracias Stephen, muchas gracias a nuestros oyentes. No olviden por favor darle like, darle me gusta, darle en la campanita, y si no se han suscrito, suscríbanse y acompáñennos en nuestras próximas emisiones. Estamos esperando también sus comentarios y sus propuestas para que este sea un espacio que construyamos todos. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes los oyentes de este podcast. Recuerden nuestra frase con la que cerramos siempre estos podcasts, y es: cuando no hay justicia, tener razón es un peligro. Hasta la próxima emisión. Que estén muy bien. Hasta luego.